Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Te quiero hablar de 3 personajes que aparecen en esta historia, que son 3 personajes que aparecerán en tu historia también. Así que quiero que prestes atención. Capaz que alguno de estos ya está apareciendo, pero Dios tiene propósito con cada uno de ellos y Dios va a estar al lado tuyo en este año. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice ahí, capítulo 15, versículo 31, entiendo que estas palabras para esta casa y para gente de esta casa. Dice ahí el versículo 31, y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú anularás el consejo de Ahitofel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el versículo 37 dice, así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Oramos por esta palabra. Padre, tu palabra es cortante y penetrante como espada de 2 filos, pero tu palabra produce vida y también es eficaz. Por eso en esta mañana yo declaro, Señor, que el que escuche esta palabra y se alimente de ella recibirá vida y recibirá eficacia, será un mejor hombre, será una mejor mujer, y seremos una mejor iglesia, Padre amado, porque sé que tu palabra produce cosas en el que la oye, aumenta la fe y de acuerdo a nuestra fe será hecha. Por eso la recibimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Tome asiento en esta mañana. Dígale al que está al lado tuyo, al suyo, Dios te va a hablar en esta mañana. Dígale en uruguayo, dígale. ¿Sí? Dios te va a hablar en esta mañana. Quiero que me escuchen esta mañana. Mire, David estaba viviendo una de sus mejores épocas. La Biblia dice, si ustedes los capítulos anteriores, que David había traído el arca a Jerusalén y le había costado traerla, conocemos esa historia, hasta una persona había muerto por causa de eso. Fue el tiempo donde David danzaba como esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta verlos bailar. ¿Sí? En Uruguay no bailamos tanto, pero nos encanta ver la cultura cristiana que tienen ustedes de poder alabar y adorar a Dios. Y la palabra del Señor dice que David había vencido a muchos reyes. A uno de ellos había vencido que tenía una corona muy grande, que dice que se la pusieron en la cabeza de David. Tenía mucho oro y piedras preciosas esa corona. David estaba viviendo uno de los mejores momentos, había tenido a sus hijos, tenía paz, tenía mucha tierra, mucho dinero, había gobernado mucho tiempo y entienda esto, fue en el momento en donde aparecieron estos 3 personajes en su vida, que ya él los venía frecuentando porque uno de ellos es su hijo, otro era su amigo y escuche bien, otro era su consejero. Yo quiero que entiendas que en algún momento de tu vida te pueden aparecer estos 3 personajes. Quizás a veces, escuche bien, aparezcan en el mejor momento de tu vida para querer detenerte. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que no podrán. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está de nuestro lado. Este versículo número 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. David amaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encantan los pastores de ustedes porque tienen el espíritu de David. Ellos levantan personas como los valientes de David, aquí en Panamá, en Perú, en Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por los pastores que ustedes tienen. Porque están formando un ejército. David agarró a los desamparados, a los endeudados, parecían uruguayos, ¿sí? Estaban hechos pedazos, como decimos allá en Uruguay. Pero dice la Biblia que él los tomó y formó su primer ejército de 400 personas. Y yo creo que esta iglesia es un gran ejército. ¿Cuántos dicen amén? Que se prepare Panamá para lo que puede suceder con esta casa. Denle un fuerte aplauso a Dios si lo cree. Amén.
Y dice esta palabra que David clamó cuando se enteró de esta noticia, que su consejero Aitofel y su hijo Absalón se habían juntado. Yo no quiero hablar del hijo de David, ni del consejero de David, pero sí quiero hablar de los Aitofel y de los Absalón, pero también quiero hablar de los Usaí. Escuche bien lo que Dios te va a hablar en esta hora. La palabra del Señor dice que Aitofel se juntó con Absalón e hicieron alianza. ¿Sabe qué significa Aitofel? Hermano de lo insípido o de lo impío. En algún momento de nuestras vidas nos entreveraremos o se nos cruzarán personas que son hermanos de lo insípido. ¿Cuántos dicen amén? O de lo impío. Personas que decimos, wow, estos parecen bien, pero de repente sale lo insípido y lo impío de esas personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Absalón, qué significa Absalón? Jehová es paz. Escuche bien. Los Absalón son los que tienen que transmitir paz. ¿Cuántos dicen amén? Nacieron para eso, para transmitir la paz a través de Dios. Absalón significa Jehová es paz. El problema de los Absalón, ¿saben cuál es? Cuando se hacen alianza con los Aitofel, con los amigos de lo insípido, con los hermanos de los impíos, ¿sí? Porque Aitofel significa hermano del impío o hermano de lo insípido. Y cuando se hacen alianzas, es ahí cuando comienza el problema. Y yo creo que aquí hay alguno que quizás ha vivido este tipo de situación, donde has tenido personas que se han aliado contra ti, donde has tenido personas que quizás te dieron vuelta la cara, pero Jehová te defenderá. ¿Cuántos dicen amén? Así que si esta palabra es para ti, escúchala, y si no es para ti, es para alguien que la necesita escuchar. La palabra del Señor dice que cuando David se enteró que el hermano del insípido y Jehová es paz, o Absalón, se aliaron, dice la palabra del Señor que salió un clamor del corazón de David, y el clamor fue: Jehová entorpece el consejo de Aitofel. En esta mañana he venido a decirte que Jehová entorpecerá el consejo de Aitofel de tu casa y de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aplaude a Dios si lo crees. Se levantarán personas que levantarán consejo contra ti, pero David sabía que Jehová lo podía defender. Y dice la palabra del Señor que él clamó y dijo: Jehová entorpece ese consejo. Y quiero que entiendas que en la vida, aunque te vaya bien, habrá personas que deseen mal de ti, habrá personas que se van a querer levantar contra tu vida, pero Jehová te defenderá. ¿Cuántos dicen amén? Jehová tiene el poder de entorpecer el consejo que se levanta contra tu vida. Habrán personas que aconsejen a otro mal contra ti, pero Jehová tiene el poder de entorpecer, y David lo sabía y él clamó a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice ahí el versículo número 30 del capítulo 15, escuche bien. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió, como dice, llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cuántas veces has subido colinas y cubiertas, sí? ¿O has vivido una vida de subidas? Y dice la palabra del Señor que él estaba llorando y estaba con sus pies descalzos. Y estaba, dice la palabra del Señor, con su cabeza cubierta, porque él estaba en un momento de confusión. Estas cosas confunden a veces a las personas, nos confunden a nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo este versículo. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Qué lindo es encontrar en la vida personas que te acompañen en tus momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que David iba caminando. Si usted conoce esta historia, David iba huyendo de su trono porque su hijo quería tomar su lugar. Y dice la palabra del Señor que David y sus hombres decidieron salir del reino por un tiempo determinado. Y yo creo que en este tiempo hay mucha gente que te quiere quitar su lugar, y capaz que en algún momento te lo puede quitar, pero quiero decirte algo: Dios te hará regresar. ¿Cuántos dicen amén? A ocupar el lugar que te pertenece. Ahora, ese momento difícil de salirse de su trono fue un momento que Dios se lo permitió porque Dios quería enseñarle algo. Y quizás tú estás viviendo ese momento donde alguien te quitó del lugar que Dios te dio, pero lo volverás a tomar. ¿Cuántos dicen amén?
Pero mientras no estás, Dios te quiere enseñar algo. ¿Y qué aprendió David aquí? Dice que él iba llorando. Él se tuvo que salir de su trono y se subió a un monte. Y mientras iba a ese monte, iba con sus pies descalzos. Dice, iba con su cara cubierta, no iba con alegría, no iba danzando como cuando traía el arca. No siempre será baile y danza y alegría. Habrá momentos a veces de tristeza, pero Dios estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero volveremos a bailar y a danzar. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude a Dios en esta mañana. Pero lo que me alegra de este pasaje es que la Biblia describe que David tuvo hombres que lo acompañaron en su dolor. Subieron también la cuesta, dice la palabra del Señor, y con su cabeza cubierta y estaban llorando. Necesitamos en la iglesia gente que tenga empatía. ¿Cuántos dicen amén? Gente que acompañe el dolor de los demás. David tenía gente que en su momento más difícil estaban con él llorando y estaban con él subiendo ese momento difícil. Quiero decirte algo, Dios tiene personas que te van a acompañar. Vas a encontrar en el camino, sí, a esos que te quieren mandar un consejo malo, pero encontrarás personas que te van a acompañar en tu dolor y producirán consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice el versículo 31, lo leemos de nuevo. Y dieron aviso a David, o sea, mientras David subía llorando y con su rostro cubierto, le dieron aviso, llegó una noticia mala, tu hijo y Aitofel se han aliado. Y lo principal que David dijo, Señor, entorpece el consejo de Aitofel, entorpécelo. David dice la palabra del Señor en el versículo número 32, lo tenemos ahí. Cuando David llegó a la cumbre del monte, para adorar allí a Dios, he aquí que Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Sabes qué significa Usaí? Escúcheme bien. Usaí significa apresurado o apresurándose. Y quiero que entiendas el significado de este nombre. La primera persona que encuentra a David en la cumbre, escúchame bien, David subió a ese lugar disparando, huyendo. David subió a ese lugar llorando. David subió con sus hombres atrás. Pero al primero que se lo encuentra, no estaba dentro de su grupo. Al primero que se encuentra en la cumbre, dice la Biblia en el versículo 32, que lo primero que hizo David en ese lugar fue adorar a Dios. Cuando te encuentres en peligro, cuando te encuentres amenazado, cuando te encuentres a alguien que quiere dar consejo erróneo sobre tu casa y sobre tus hijos, ¿qué tienes que hacer? Subir a la cumbre a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alaba al que vive en esta mañana. Pero aquí hay una palabra de Dios para ti. Dice la Biblia que él subió a la cumbre a adorar a Dios. Escúchame bien. Y al primero que encontró, ¿a quién fue? El primero que se le cruzó, ¿quién fue? Usaí. ¿Y qué significa Usaí? Apresurado, apresurándose. Y esta es la palabra de Dios para ti. Cuando subas a adorar a Dios en medio de tu problema, Dios mandará personas apresuradas a que estén contigo para abrazarte y para acompañarte. ¿Cuántos dicen amén? O sea, qué lindo es que haya personas que digan, quiero ir a ayudarte. Pero qué lindo es que en el momento más difícil de tu vida, alguien escuchó que te necesitaba y se apresuró, porque el nombre de Usaí significa apresurado, apresurándose. Quiero decirte algo, Dios tiene personas que se van a apresurar a alcanzarte para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? En tu momento más difícil, los apresurados vendrán a ti. Están aquellos que planifican ir a bendecirte, pero están aquellos que reaccionan inmediatamente a tu necesidad. Y dice la palabra del Señor que este Usaí, ahí en el versículo 37, como lo menciona David, dice Usaí, amigo de David. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene amigos preparados que se van a apresurar a auxiliarte, van a venir en tu ayuda. Estarás en la cumbre, no sé dónde vas a estar, en el valle, pero Dios va a hacer que ese amigo tuyo escuche lo que estás pasando y se apresurará a auxiliarte, a bendecirte. Qué lindo es encontrarnos amigos que se apresuran a bendecirnos. En mi vida como pastor he tenido personas que se han apresurado a bendecirme. Hemos vivido momentos difíciles con mi esposa, de todos, de los lindos y de los difíciles. Pero qué lindos son esos momentos difíciles donde encontrás los verdaderos amigos. Donde con tan solo mirarte hay personas que saben cómo estás. Y quizás simples palabras como, pastor, te veo mal, ¿cómo estás?
son las que a veces consuelan tu corazón y a veces consuelan tu vida. Y ahí te das cuenta que esos son los Usaí, amigos que Dios ha puesto a tu lado para poder consolarte, para poder llorar contigo, para poder decir, pastor, no entiendo lo que estás viviendo, pero voy a subir esa montaña contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha puesto personas, capaz que no las ves. Escúchame bien, los Usaí por lo general no viven con nosotros, pero se apresuran a venir cuando nos necesitan. Y Dios tiene amigos que se manifestarán en los momentos más difíciles, te abrazarán y se apresurarán en venir a tu ayuda porque te aman, porque son amigos, pero son amigos de Dios y enviados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale otro aplauso fuerte a Dios en esta mañana. En el capítulo 15, en el versículo 2, habla de Absalón. Y los Usaí están ahí para defenderte de los Aitofel y de los Absalón. ¿Qué era Absalón? Rápidamente te lo comparto. Era el hijo, pero más allá del hijo quiero hablarte del personaje que puede manifestarse en tu vida. Quizás ni siquiera familiar tuyo sea. Quizás sea muy lejano, pero quizás se siente en el rol de Absalón, en el que tendría que producir paz, pero produce todo lo contrario sobre tu vida. Aparecerán esos personajes, pero gracias a Dios que estarán los Aitofel, que van a entorpecer todo consejo. ¿Cuántos dicen amén? Pero estarán estos personajes y los tienes que identificar. En el versículo 2 dice, y se levantó Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino y junto a la puerta, a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que están en pleitos o en negocios, y que les haría justicia? Y el versículo 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y el versículo 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Vas a tener en algún momento de tu vida a alguien que robe el corazón de aquel que algún día te bendijo. Vas a tener personas que se van a levantar contra ti, como decimos allá en Uruguay, no sé si dicen acá, a serrucharte el piso, a querer sacarte del lugar, a que aquel que quizás no le pudiste ayudar, el otro diga, sí, yo te ayudo, aunque te señale, sí, y te ponga en compromiso. Van a aparecer esos Absalón en medio de nuestras vidas. Y lamentable es que a veces sean personas íntimas, allegadas a nosotros. Este era nada más y nada menos que el hijo de David. Tendremos frustraciones en la vida, tendremos decepciones en la vida de personas que tienen que transmitir paz, pero transmiten todo lo contrario. Personas que fueron llamadas para bendecir y de ellos no sale bendición, de ellos sale maldición. Habrá personas con las cuales nos encontraremos en el camino así, pero quiero decirte algo, eso no detendrá el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No lo detendrá. Nos molestará, nos hará orar más, nos hará subir a la cima a buscar más de Dios, a adorar a Dios. Algo que te quiero decir es, tienes que adorar a Dios a pesar de ese tipo de personas. ¿Cuántos dicen amén? Es más, que ese tipo de personajes te estimulen a buscar más a Dios, te muevan a buscar más a Dios, porque solo Él te puede ayudar. Pero habrá ese tipo de personas. ¿Y qué de los Aitofel? La palabra del Señor dice que David dijo, Dios entorpece el consejo de Aitofel. Y mire lo que dice el capítulo 16, el versículo número 23. Subraye esos versículos porque son importantes. Hay algunos que uno no los quiere volver a leer, ¿verdad? ¿Sí? Yo le digo a los hermanos ya en Uruguay, antes que arranque esa hoja de la Biblia, léala, ¿sí? Después que la lea, haga lo que quiera. Pero hay otros que uno los tiene que subrayar. Pero mire lo que dice esta palabra. ¿Por qué David le tuvo tanto temor al consejo de Aitofel? Mire lo que dice el versículo número 23. ¿Lo tiene ahí el capítulo 16? Dice, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Qué tremendo, lo voy a leer de nuevo.
El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo Aitofel, tanto con David como con Absalón. Yo quiero que entienda algo, este personaje era un buen consejero. Y David lo había amado y lo había honrado como un buen consejero. Y en la vida vamos a tener personas que amamos porque nos han dado buen consejo o nos han bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sé por qué a veces ese tipo de personajes, no todos, diga conmigo, no todos, porque hay muy buenos consejeros que son fieles y leales. ¿Cuántos dicen amén? Pero habrá algunos de ellos que se den vuelta. No sé por qué este hombre se dio vuelta. ¿Sí? No sabemos bien por qué. Algunos sospechan por algunas situaciones familiares que habían vivido anteriormente. Pero qué amargura para el alma es saber que personas que vos confiaban ahora se vuelven en enemigos tuyos. Y David dice que él le tenía temor porque el consejo de él era como si Dios mismo hablara. Miren la importancia de este personaje para el pueblo de Israel y miren la importancia de este personaje para la familia de David, porque no estaba con David, estaba con Absalón. Y más allá de que el hombre no amaba a David, el consejo de él podía ser muy acertado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David clama a Jehová diciendo: el único que me puede ayudar acá es Jehová. Por eso clamo a él para que entorpezca el consejo de Aitofel. Ahí entendemos por qué él clamó a Jehová. Ahí entendemos por qué él dijo: Señor, entorpece el consejo. ¿Por qué? Porque el consejo de este hombre era como si Dios mismo hablara. Gracias a Dios por esas personas, porque nos bendicen, esas personas a las cuales les pedimos consejo, y ojalá nunca se den vueltas, ojalá siempre estén con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate a servir a Dios de tal manera que tu consejo sea como el consejo de Dios. Y yo sé que hay gente fiel, que ese consejo lo va a permanecer siempre. Pero la Biblia dice que este hombre se dio vuelta, se equivocó y se tiró contra, la palabra del Señor dice, contra David. Ahora, quiero que preste atención cómo terminan este tipo de personaje. Los Aitofel, los que son amigos de los impíos, los que son hermanos de lo insípido, tendrán buen consejo, pero tienen un defecto. Mire lo que dice ahí en el versículo número 23 del capítulo 17. Capítulo 17, versículo 23. La palabra del Señor dice que Él nos da discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te dará discernimiento de qué tipo de personas a veces están cerca nuestro. Pueden ser muy buenos consejeros, pueden ser muy buenos ciudadanos, y no estoy hablando de cristianos, pueden ser impíos, personas que estén por ahí, muy buenos ciudadanos, que aparentan ser buenos consejeros, pero la palabra del Señor dice que tienen un defecto. Mire lo que dice ahí el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbordó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en un sepulcro de su padre. No quiero decirte que todos los Aitofel mueran, pero sí quiero decirte que muchas veces el personaje que se puede cruzar en tu vida, llamado Aitofel, es un personaje, escuche bien, que se ofende cuando no es escuchado. Es un personaje que se ofende cuando no se sigue su consejo. Dice la palabra del Señor que este hombre, su consejo era como el consejo de Dios. Pero se ofendió, dice el versículo 23, porque no lo escucharon y porque no se siguió el consejo como Él lo había dado. Y aquí va algo que Dios me habló a mí primero y se lo comparto con usted. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos sentar en el rol de Absalón? Y a mí me ha pasado como pastor, donde a veces me llega gente, donde me dice: pastor, esta iglesia es como ninguna, ¿sí? En la otra. Y una vez se tiene que tener cuidado del consejo que da, porque a veces nos podemos equivocar y sentarnos en el rol de Absalón y decir: vení que yo te mimo, vení que yo te cuido, si en el otro lugar no te cuidaron, yo te voy a cuidar. Y sin duda que tenemos que recibir a todos y bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado el consejo que le das, porque a veces queremos agradar a la persona que viene, o cualquiera sea. Pero la palabra del Señor dice que si alguna palabra va a salir de tu boca, sea para edificación. ¿Cuántos dicen amén? No solo para el que te está escuchando, sino también, escucha bien, para el que todavía no te ha escuchado.
tus palabras tienen que ser consejos sabios. Y cuando Dios habló a mi corazón a través de esta palabra, me tuve que replantear, Señor, aún como pastor, a veces me puedo sentar en el rol de Absalón. Le serrucho el piso a otro con tal de que me beneficie este. Pero también me puedo sentar en el rol de Ahitofel, puedo ser un buen consejero de Dios, pero capaz que me ofendo cuando no me hacen caso o cuando no se me da la atención debida. Y nos puede Dios probar en eso, escúchame bien. Antes de Dios darte lo que te quiere dar, Dios te va a probar. ¿Cuántos dicen amén? David fue probado, pero dice la Biblia que se le devolvió el reino y siguió reinando. Pero qué interesante es que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos. Encontraremos esos personajes en nuestras vidas. Encontraremos los Usaí que nos bendice. Encontraremos los Absalón que se sublevan contra nosotros y nos quieren serruchar el piso. Encontraremos los Ahitofel que dan consejo acertado pero contra nosotros. Pero examínate tú y me examino yo si en algún momento equivocadamente a veces no me siento en ese rol o en esa silla. Pero que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, yo no quiero ese rol. Yo quiero ser un Usaí. Y es aquí donde te digo, escúchame bien, Dios ha preparado Usaí para ti, amigos que estén en los momentos más difíciles. Pero quiero decirte algo, tú también serás un Usaí para otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios si lo creen esta mañana. Gloria a Dios. Tú también serás el que te apresure a ayudar a otro. Tú también serás la mujer o el varón que Dios te dará discernimiento aún en medio de tu oración y sabrás a quién ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Y cierro con esto en esta mañana, capítulo 17, versículo 2. Miren lo que hacía Ahitofel, y yo creo que hay personas que están pasando este momento difícil. Miren cuál fue el consejo de Ahitofel. Y yo creo que hay algunos de ustedes que quizás están siendo atacados por Satanás de la misma manera en que Ahitofel quería atacar y dañar a David. Pero ahí vuelvo a decirte, hay un Usaí que Dios va a usar para poder detener el consejo de Ahitofel. Hay hombres de Dios que estarán a tu lado para animarte y para fortalecerte. Dice el versículo número 2, escuche bien. Miren lo que dice Ahitofel a Absalón. Lo leemos del 1. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Miren lo que dice el versículo 2. Y caeré sobre él mientras está cansado. ¿Mientras está qué? Quiero decirte algo, Satanás te va a buscar cuando estés cansado. Dice la palabra del Señor. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¿Mataré al rey cómo? Examina un segundito este versículo. Caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. ¿Sabe cuál fue el consejo de Usaí más adelante? No lo vamos a leer ahora. Dice, no vayas contra él, porque a pesar de que el rey está cansado, escúcheme bien, está rodeado de hombres fortalecidos y guerreros que lo ayudarán. Yo quiero decirte algo, no siempre estarás fuerte, no siempre estarás fortalecido, sino que dice la palabra del Señor, van a haber momentos en donde vamos a estar cansados. ¿Cuántos dicen amén? Pero son los momentos donde tenés que rodearte de las mujeres y de los hombres fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Que te rodean en oración, que levantan tus brazos y que te dicen, amigo, yo estoy a tu lado en este momento más difícil de tu vida. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Cansado y débil de mano. Ese fue el consejo de Ahitofel. Y escuche bien, el consejo de Ahitofel era como que si Dios hablara, iba a ser acertado si Absalón le hacía caso. Y dice la palabra del Señor que Ahitofel dice, yo iré cuando él esté cansado y débil, porque acuérdese, el rey ya era un hombre adulto, un hombre que tenía muchos años. Y dice la palabra del Señor, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y lo mataré solo. Y aquí ya, finalizando, te digo esto en esta hora. Satanás va a querer aprovecharse de ti cuando estés cansado, cuando estés cansada, mujer. Has luchado con tus hijos y has luchado con tu esposo. Y Satanás va a querer meterse en tu mente y en tu corazón en ese momento donde estás cansada
o donde tus manos se han debilitado. Y dice este versículo principalmente, específicamente, dice, haré que sus hombres huyan por temor. Una de las cosas que el diablo quiere meter en tu corazón es temor. Pero Dios está contigo porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Enamórate más de Dios y tu corazón será libre del temor. ¿Cuántos dicen amén? Dice esta palabra, llegaré a Él cuando esté cansado, con sus manos débiles. Dice, pondré temor, los atemorizaré. Eso es lo que Satanás quiere hacer contigo, atemorizarte. Dice, y todo el pueblo huirá y lo mataré. ¿Cuándo? Cuando esté solo. ¿Sabe lo que quiere hacer Satanás para poder destruirte? Dejarte sola, dejarte solo. No te aísles. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en depresión, nos aislamos, nos escondemos, dejamos de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? No venimos ni los miércoles ni los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Ya aprovechamos ahí. Pero es lo que quiere hacer Satanás. ¿No le pasa a usted que cuando está con pocas ganas, no venimos a la iglesia, dejamos de orar, nos dejamos de rodear de la presencia de Dios, nos dejamos de rodear de las personas que sabemos que sí nos edifican? ¿Cuántos dicen amén? Satanás te quiere alejar de ellos, pero no podrá. Y el último versículo que te comparto se encuentra en el versículo 14. Y oramos. Invito a los chicos de la alabanza que puedan pasar. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, escuche bien, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Lo repito. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, y Dios mismo lo recalca que el consejo de Aitofel era acertado. Lo leo de vuelta. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel fuera frustrado, se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y con esto cierro en esta hora. Dios tiene un Usaí para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y el consejo de Usaí, escuche bien, va a ser más fuerte que el consejo de Aitofel. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Usaí no sea considerado su consejo como el consejo de Dios, Dios sí entorpecerá el consejo de Aitofel. Y aquí dice la palabra, el consejo de Usaí fue mejor. Y yo sé que Dios pondrá amigos a tu lado que te defenderán. Dios pondrá personas, pastores, líderes, ancianos, diáconos a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Que te defenderán aún de aquellos que tengan consejo acertado. Y quizás los que tengan consejo acertado no esté hablando de ningún cristiano, quizás esté hablando de algún gobernador, quizás esté hablando de alguno de aquellos que se creen muy inteligentes y muy sabios y muy capaces, pero Dios tiene un consejo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y el consejo de Dios prevalecerá y te defenderá. Le damos un aplauso a Dios y nos ponemos en pie en esta mañana. Dale un grito de júbilo.